Walther Nernst fue un titán de la química física cuyo trabajo tendió un puente entre la física y la química a finales del siglo XIX y principios del XX. Nació el 25 de junio de 1864 en Brisen, Prusia Occidental, que entonces formaba parte del Reino de Prusia. Su padre, Gustav Nernst, era un respetado juez de distrito que valoraba la disciplina y la educación. Su madre, Ottilie Nerger, provenía de una familia con una fuerte historia en la región. El joven Walther Nernst creció en un hogar que apreciaba la cultura y la búsqueda intelectual. Asistió al gimnasio en Graudenz, donde comenzó a mostrar aptitud para los estudios académicos. A pesar de su fama posterior en la ciencia, sus intereses tempranos también incluían la literatura y los clásicos. Se graduó del gimnasio en 1883 con un certificado que le permitía cursar estudios universitarios. Nernst comenzó sus estudios universitarios en la Universidad de Zúrich, buscando una amplia base científica. En Zúrich, estuvo expuesto a los rigurosos métodos de la física experimental que definirían su carrera. Después de un breve periodo en Zúrich, se trasladó a la Universidad de Berlín para estudiar más cerca del centro de la ciencia alemana. En Berlín, asistió a conferencias de algunos de los físicos más destacados de la época. Su viaje académico continuó cuando se mudó a la Universidad de Graz, en Austria. En Graz, trabajó bajo la dirección de Ludwig Boltzmann, un pionero de la mecánica estadística. La influencia de Boltzmann en Nernst fue profunda, moldeando su comprensión de la termodinámica y la teoría atómica. Nernst luego se trasladó a la Universidad de Würzburg para completar sus estudios de doctorado. En Würzburg, trabajó con Friedrich Kohlrausch, un maestro de la medición de precisión. Fue aquí donde Nernst conoció a Svante Arrhenius, quien se convertiría en un amigo y colega de toda la vida. En 1887, Nernst completó su tesis doctoral sobre las fuerzas electromotrices producidas por el magnetismo en placas de metal calentadas. Este fenómeno, conocido como el efecto Eddingshausen-Nernst, fue su primer gran descubrimiento científico. El descubrimiento estableció su reputación como un joven experimentalista brillante. Tras su graduación, Nernst aceptó un puesto como asistente de Wilhelm Ostwald en Leipzig. Wilhelm Ostwald era una figura destacada en el nuevo campo de la química física. En Leipzig, Nernst se encontró en el epicentro de una revolución científica. Trabajó junto a otros futuros premios Nobel, contribuyendo a una atmósfera intelectual vibrante. Fue durante este tiempo que Nernst dirigió su atención a la electroquímica. En 1889, a la edad de 25 años, formuló la ecuación de Nernst. Esta ecuación relaciona el potencial de reducción de una media celda con el potencial de electrodo estándar. La ecuación de Nernst se convirtió en una herramienta fundamental para entender las baterías y las celdas electroquímicas. Permitió a los científicos calcular el voltaje de una celda basándose en la concentración de iones. Este trabajo solidificó la conexión entre la termodinámica y la electricidad. Su tesis de habilitación en 1889 exploró más a fondo estas fuerzas electromotrices. La reputación de Nernst creció rápidamente y fue visto como una estrella en ascenso en la ciencia alemana. En 1891, desarrolló la ley de distribución de Nernst. Esta ley gobierna cómo un soluto se distribuye entre dos disolventes inmiscibles. Sigue siendo un principio clave en los procesos de extracción utilizados en la química actual. También en 1891, Nernst fue nombrado profesor asociado en la Universidad de Gotinga. Gotinga era un centro reconocido para las matemáticas y la física. En Gotinga, Nernst estableció su propio instituto de química física y electroquímica. Atrajo a estudiantes de todo el mundo a su laboratorio. En 1892, se casó con Emma Lohmeyer, hija de un profesor de medicina de Gotinga. Su matrimonio fue feliz y eventualmente tuvieron 5 hijos. Nernst era conocido por su personalidad enérgica y a veces excéntrica. Era un hombre bajo con una presencia dinámica que llamaba la atención. En 1893, escribió un libro de texto titulado Química teórica desde el punto de vista de la regla de Avogadro y la termodinámica. Este libro de texto se convirtió en la referencia estándar para la química física durante décadas. Ayudó a sistematizar el campo y difundir sus ideas globalmente. Durante su tiempo en Gotinga, Nernst inventó la lámpara de Nernst. La lámpara de Nernst utilizaba una varilla de cerámica en lugar de un filamento de carbono. Era más eficiente que las lámparas de filamento de carbono de la época. La varilla de cerámica, sin embargo, solo conducía electricidad cuando se calentaba. Esto requería un calentador para encender la lámpara, lo que la hacía algo complicada de usar.
Vendió la patente a AEG por una suma muy grande de dinero. Este éxito financiero convirtió a Nernst en un hombre rico. Con su nueva riqueza, pudo disfrutar de sus pasatiempos y comprar lujos. Compró el primer automóvil de propiedad privada en Gotinga en 1899. Nernst amaba conducir y era conocido por su conducción entusiasta, aunque no siempre segura. Siempre segura. La lámpara de Nernst fue finalmente superada por la lámpara de filamento de tungsteno. Sin embargo, la ciencia detrás del electrolito cerámico de la lámpara de Nernst fue significativa. Prefiguró las modernas pilas de combustible de óxido sólido. Nernst continuó su investigación sobre el equilibrio químico. Estaba interesado en cómo se comportan las reacciones químicas a diferentes temperaturas. En 1905, aceptó una prestigiosa oferta para convertirse en profesor en la Universidad de Berlín. Mudarse a Berlín lo colocó en la cima absoluta de la ciencia alemana. Fue en Berlín donde realizó su trabajo más famoso. En 1906, formuló la tercera ley de la termodinámica, tonto. Esta ley también se conoce como el teorema del calor de Nernst. Madame de Nernst. Establece que la entropía de un cristal perfecto se acerca a cero, a medida que la temperatura absoluta se acerca a cero. Esta fue una hipótesis audaz que requirió una extensa verificación experimental. Nernst y sus estudiantes pasaron años midiendo calores específicos a bajas temperaturas. Desarrollaron nuevos calorímetros para operar en condiciones criogénicas. Su trabajo proporcionó una forma de calcular constantes de equilibrio químico a partir de datos térmicos. Este fue un gran avance para la química industrial. Permitió predecir si ocurriría una reacción sin tener que realizarla. El teorema del calor de Nernst enfrentó inicialmente el escepticismo de algunos físicos. Sin embargo, la acumulación de datos experimentales gradualmente le dio la razón. La tercera ley se convirtió en una parte integral del marco termodinámico. Nernst también fue un fantástico organizador de la ciencia. Fue fundamental en la convocatoria de la primera conferencia Solvay, en 1911. Persuadió al rico industrial Ernest Solvay para que financiara la reunión. La conferencia reunió a los principales físicos del mundo para discutir la teoría cuántica. Nernst reconoció desde el principio la importancia de la teoría cuántica para los calores específicos. Sus mediciones a baja temperatura confirmaron las predicciones cuánticas de Einstein. Esta colaboración ayudó a validar el campo emergente de la mecánica cuántica. Nernst era un hombre de muchos intereses, incluyendo la agricultura y la caza. Compró una finca en Ries, donde pasaba su tiempo libre. Incluso se dedicó a la piscicultura, aplicando principios científicos a la cría de carpas. Bromeaba diciendo que criaba carpas porque estaban en equilibrio termodinámico con el agua. Su ingenio y humor eran bien conocidos entre sus colegas. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, Ernst tenía 50 años. A pesar de su edad, se ofreció como voluntario para el servicio. Inicialmente sirvió como conductor en el cuerpo de automóviles voluntarios. Condujo a oficiales cerca de las líneas del frente durante el avance sobre París. Sin embargo, su experiencia científica pronto se consideró más valiosa que su conducción. Fue llamado a Berlín para trabajar en la guerra química. Nernst investigó el uso de proyectiles de gas lacrimógeno para romper el estancamiento de la guerra de trincheras. Presenció personalmente la prueba de estas armas. Abogó por el uso de irritantes no letales para obligar al enemigo a salir de las trincheras. Finalmente, la guerra escaló al uso de gas cloro letal, impulsado por Fritz Haber. Nernst continuó trabajando en explosivos y morteros de trinchera. Recibió la Cruz de Hierro por su servicio en tiempo de guerra. La guerra tuvo un terrible costo personal para Nernst. Ambos hijos murieron en combate durante el conflicto. Esta tragedia lo afectó profundamente por el resto de su vida. Después de la guerra, regresó a sus deberes académicos en Berlín. En 1920, se le otorgó el Premio Nobel de Química retrasado para ese año. El premio fue otorgado específicamente por su trabajo en termoquímica. Este reconocimiento consolidó su estatus como uno de los grandes de la ciencia. Utilizó su conferencia Nobel para explicar el significado de la tercera ley. Ernst sirvió como rector de la Universidad de Berlín de 1921 a 1922. Durante su rectorado, intentó navegar las difíciles condiciones económicas de la posguerra. También estuvo involucrado en el desarrollo del piano Neo-Bechstein. Nernst aplicó su conocimiento de la acústica para mejorar el instrumento. Trabajó con Bechstein y Siemens para crear un piano eléctrico. El instrumento utilizaba pequeños martillos y pastillas electromagnéticas. Fue un precursor temprano de los pianos eléctricos modernos. Nernst tenía un profundo amor por la música, a pesar de no ser un virtuoso él mismo.
En la década de 1920, también se interesó por la astrofísica y la cosmología. Propuso una teoría sobre la luz cansada para explicar el corrimiento al rojo de las galaxias. Aunque esta teoría fue luego refutada por la teoría del Big Bang, mostró su rango intelectual. Argumentó que el universo estaba en un estado estacionario. Nernst era un hombre que nunca tuvo miedo de desafiar las ideas establecidas. Continuó conduciendo su coche hasta bien entrada su vejez. Siguió siendo una figura prominente en la sociedad de Berlín. Sin embargo, el clima político en Alemania se estaba oscureciendo. Con el ascenso de los nazis, Nernst se encontró cada vez más en desacuerdo con el régimen. Aunque no era judío, tenía muchos colegas y amigos judíos. 2 de sus hijas se habían casado con hombres judíos. Nernst criticaba abiertamente las políticas nazis en privado. Era un liberal de corazón, y le disgustaba la supresión de la libertad académica. En 1933, poco después de que Hitler tomara el poder, Nernst se retiró de su cátedra universitaria. Su retiro fue en parte una protesta, y en parte debido a la edad tonto. Se retiró a su finca en Cibel. Allí, vivió una vida relativamente tranquila lejos de la agitación política. Continuó leyendo literatura científica y manteniendo correspondencia con amigos. Sin embargo, el régimen lo despojó de algunos de sus cargos honorarios. Fue efectivamente marginado por el nuevo orden. A pesar de esto, siguió siendo una figura respetada entre la generación mayor de científicos. Su salud comenzó a deteriorarse a finales de la década de 1930. En 1939, comenzó la Segunda Guerra Mundial, trayendo más tragedia. Nernst vivió para ver los primeros años de la guerra. Murió el 18 de noviembre de 1941 en su finca en Cibel. Tenía 77 años en el momento de su muerte. Su muerte pasó en gran parte desapercibida por el gobierno nazi. Sin embargo, la comunidad científica lamentó la pérdida de un gigante. Sus cenizas fueron trasladadas más tarde a Gotinga, la ciudad donde tuvo sus mayores éxitos. Está enterrado cerca de Max Planck y otras luminarias científicas. El legado de Nernst vive en cada libro de texto de química. La ecuación de Nernst se enseña a todos los estudiantes de química. La tercera ley de la termodinámica es un pilar de la física. Su trabajo en la lámpara de Nernst allanó el camino para futuras tecnologías de iluminación. Nernst fue un hombre complejo, un científico brillante, un hombre de negocios astuto y un padre trágico. Encarnó la edad de oro de la ciencia alemana. Sus contribuciones a la electroquímica son fundamentales. Sin su trabajo, nuestra comprensión de la termodinámica química estaría incompleta. Demostró que en el cero absoluto, la entropía desaparece. Esta perspicacia tiene profundas implicaciones para la mecánica cuántica. Nernst también contribuyó a la teoría de los impulsos nerviosos. Propuso que el límite de excitación depende de la frecuencia de la corriente. Este trabajo vinculó la química física con la biología. Fue un pionero de la biofísica antes de que el campo tuviera siquiera un nombre. Su amistad con Einstein fue de respeto mutuo. Einstein dijo una vez que Nernst era una de las mentes más originales que había conocido. La capacidad de Nernst para unir teoría y experimento fue su mayor fortaleza. No se conformaba solo con la teoría, necesitaba medirla. Su laboratorio en Berlín era una fábrica de descubrimientos científicos. Entrenó a una generación de químicos físicos que pasaron a liderar el campo. Su influencia se extendió mucho más allá de Alemania. Visitó los Estados Unidos y dio conferencias allí. Recibió doctorados honorarios de muchas universidades. A pesar de su fama, se mantuvo firme en la realidad física de sus experimentos. Era conocido por su enfoque práctico para la resolución de problemas. La vida de Nernst abarcó un período de inmenso cambio en la física. Vio la transición de la física clásica a la cuántica. Jugó un papel crucial en esa transición. Su teorema del calor fue una de las primeras pruebas empíricas del comportamiento cuántico. Era un visionario que podía ver las implicaciones de pequeños efectos. Su trabajo sobre el calor específico de los gases a altas temperaturas también fue significativo. Investigó la disociación de gases y explosiones. Esto tuvo aplicaciones prácticas en motores de combustión interna. Nernst era un científico que se preocupaba por la aplicación. La lámpara de Nernst fue el ejemplo más visible de esto. Pero su trabajo sobre el equilibrio de la síntesis de amoníaco también fue crucial. Demostró que se necesitaba alta presión para sintetizar amoníaco. Esto sentó las bases para el proceso Haber-Bosch. Nernst tenía una relación competitiva con Fritz Haber. Eran rivales, pero también respetaban las habilidades del otro. Nernst era un maestro del concepto de reacción en cadena en fotoquímica. Explicó
cómo un solo fotón podía desencadenar la reacción de muchas moléculas. Este mecanismo es fundamental para entender los procesos fotoquímicos. Sus contribuciones a la ciencia de la fotografía también fueron notables. Entendió los cambios químicos que ocurren en los haluros de plata. El intelecto de Nernst era inquieto y siempre en expansión. Aprendió a conducir en una época en que los coches eran monstruos raros. Abrazó la modernidad en todas sus formas. Sin embargo, también era un hombre de valores prusianos tradicionales. Esta dualidad lo convertía en un personaje fascinante. Su baja estatura era compensada por su inmensa personalidad. A menudo era el centro de atención en las reuniones científicas. Su voz se describía como aguda pero autoritaria. Fue un escritor prolífico, publicando muchos artículos y libros. Su estilo era claro, directo y a veces agudo. No toleraba a los tontos de buena gana, pero apoyaba increíblemente a los estudiantes talentosos. Muchos futuros premios Nobel pasaron por su laboratorio. Creó un ambiente donde se esperaba la excelencia. Su instituto en Berlín era la envidia del mundo científico. Tenía el mejor equipo y las mejores mentes. Nernst también era un hombre de familia que amaba a sus hijos. La pérdida de sus hijos fue un golpe del que nunca se recuperó completamente. Proyectó una sombra sobre sus últimos años. Sin embargo, continuó trabajando y pensando hasta el final. Su resiliencia era tan notable como su intelecto. Walther Nernst sigue siendo un gigante en la historia de la ciencia. Su nombre está inmortalizado en las ecuaciones y leyes que descubrió. Ayudó a construir los cimientos de nuestra comprensión moderna de la materia y la energía. Desde la bombilla hasta la pila de combustible, su impacto se siente. Desde el aula hasta la planta química, se utilizan sus ideas. Walther Nernst fue un verdadero pionero. La historia de su vida es una de brillantez, éxito y tragedia. Sirve de inspiración a los científicos de todo el mundo. Su dedicación a la verdad de la naturaleza fue inquebrantable. Buscó comprender las leyes fundamentales del universo. Y al hacerlo, cambió el mundo. Recordemos a Walther Nernst, el padre de la química física moderna. Su trabajo sobre la capa de difusión todavía se cita hoy. La capa de difusión de Nernst es un concepto clave en la cinética de electrodos. Definió la relación entre movilidad y coeficiente de difusión. Esto se conoce como la relación de Nernst-Einstein. Conecta el mundo macroscópico de la difusión con el mundo microscópico del movimiento atómico. Las contribuciones de Nernst a la teoría de soluciones también fueron vastas. Estudió el producto de solubilidad y sus aplicaciones. Explicó cómo los iones comunes afectan la solubilidad. Su trabajo proporcionó la base teórica para la química analítica. Las titulaciones y precipitaciones ahora podían entenderse cuantitativamente. Nernst trajo las matemáticas a la química de una manera que nadie había hecho antes. Transformó la química de una ciencia cualitativa a una cuantitativa. Su impacto en la enseñanza de la química fue profundo. Su libro de texto fue traducido a muchos idiomas. Educó a estudiantes desde Tokio hasta Nueva York. Nernst era un ciudadano global de la ciencia. Creía que la ciencia no conocía fronteras. La Primera Guerra Mundial desafió esta creencia. Pero se esforzó por reconstruir las conexiones internacionales después. Era una figura compleja, imperfecta pero brillante. Su vanidad era bien conocida, pero también lo era su genio. Una vez, dijo célebremente, Dios necesitó 7 días para crear el mundo, pero no tuvo que preocuparse por la segunda ley. Este ingenio lo hizo querido por muchos. Fue un personaje que dejó una impresión duradera. Incluso hoy, se cuentan anécdotas sobre Nernst en los departamentos de química. Es parte del folclore de la ciencia. Sus habilidades experimentales eran legendarias. Podía medir calores específicos con una precisión increíble. Sus datos resisten el paso del tiempo. Era un perfeccionista en el laboratorio. Pero también sabía cuándo aproximar. Tenía una profunda intuición para las leyes físicas. Esta intuición lo guió a sus mayores descubrimientos. La tercera ley es quizás su mayor monumento. Completa las leyes de la termodinámica. Define el cero absoluto de la entropía. Es un concepto de profunda belleza. Walther Nernst nos dio este regalo de entendimiento. Su vida estuvo dedicada a la búsqueda del conocimiento. Alcanzó la cima y nos mostró la vista. Hoy nos paramos sobre sus hombros. Walther Nernst, el científico, el hombre, la leyenda. Su historia es la historia de la ciencia moderna. Estuvo allí al comienzo de la revolución cuántica.
Ayudó a dar forma al mundo en que vivimos. Su legado está seguro. Al mirar atrás, vemos sus huellas dactilares en todas partes. En la batería de nuestro teléfono, la ecuación de Nernst está funcionando. En la síntesis de materiales, sus leyes gobiernan. Él siempre está con nosotros, en cada reacción. Walther Nernst, un nombre para recordar. Fue un verdadero maestro del mundo molecular. Sus percepciones atravesaron el velo de lo desconocido. Iluminó los rincones oscuros de la química física. Y por eso, estamos eternamente agradecidos. Los detalles de su vida pintan la imagen de un buscador incansable. Nunca se rindió ante un problema hasta que lo resolvió. Su perseverancia fue clave para su éxito. Nos enseñó que el trabajo duro y la brillantez van de la mano. La influencia de Walther Nernst se extendió a la estructura misma de las instituciones científicas. Defendió la idea del Instituto de Investigación. Creía en la financiación para la ciencia pura. Sabía que la investigación básica conduce a aplicaciones prácticas. Esta filosofía guía la política científica hasta el día de hoy. Era un visionario en todo el sentido de la palabra. Persona. Walther Nernst, el arquitecto de la química física. En Coreas. Su trabajo sobre la ionización de ácidos débiles también fue significativo. Refinó la teoría de la disociación electrolítica. Aclaró el concepto de soluciones amortiguadoras. Estas son herramientas utilizadas diariamente en bioquímica. Su alcance en la biología estaba adelantado a su tiempo. Vio la unidad de todas las ciencias. Walther Nernst fue un unificador. Reunió a personas e ideas. Su legado es una visión unificada del mundo físico. Lo honramos continuando su trabajo. Walther Nernst nunca será olvidado. Su espíritu vive en la búsqueda de la verdad. Es el profesor eterno. Enseñándonos, inspirándonos, guiándonos. Gracias, Walther Nernst. Por todo. Sus experimentos sobre el calor específico del diamante fueron revolucionarios. El diamante proporcionó el caso de prueba perfecto para las teorías cuánticas. Su alta temperatura de Debye hizo visibles los efectos cuánticos. Nernst explotó esta propiedad para demostrar que Einstein tenía razón. Este fue un triunfo de la física experimental. También trabajó en la electroquímica de los potenciales de acción nerviosa. Su modelo teórico para el umbral de estimulación sigue siendo válido. Era un verdadero polímata. Su curiosidad no conocía límites. Le interesaba todo, desde los átomos hasta las estrellas. Walther Nernst fue un fenómeno. Una fuerza de la naturaleza. Su energía era contagiosa. Impulsaba a sus estudiantes a lograr lo mejor de sí mismos. Era un mentor exigente pero justo. Muchos le debían sus carreras. Creó una dinastía de químicos físicos. La escuela de Nernst fue famosa en toda Europa. Era una insignia de honor haber estudiado allí. Walther Nernst dio forma al paisaje científico del siglo XX. Su influencia todavía se siente en el siglo XXI. Es una figura atemporal en la ciencia. Walther Nernst, una vida en la ciencia. Una vida bien vivida. Su memoria perdurará. Te saludamos, Walther Nernst. Descansa en paz. El mundo es un lugar mejor gracias a ti. Tu luz todavía brilla, Tom. La lámpara de Nernst fue un puente hacia la era moderna de la iluminación. Mostró el potencial de los conductores iónicos de estado sólido. Esta tecnología se utiliza ahora en sensores de oxígeno en automóviles. Cada vez que un coche funciona eficientemente, Nernst está allí. Sus inventos prácticos igualaban sus percepciones teóricas. Era un científico completo. Walther Nernst, teórico, experimentador, inventor. Una rara combinación de talento. Estableció el estándar de lo que debería ser un químico físico. Y puso ese estándar alto. Generaciones han intentado alcanzarlo. Algunos lo han logrado, gracias a su guía. Fue un maestro de maestro. Su linaje académico es impresionante. Es el abuelo de la química física moderna. Todos somos sus nietos científicos. Su ADN está en nuestros libros de texto. Walther Nernst vive en las ecuaciones, en las leyes, en la luz. Para siempre, para siempre. Fin de la biografía. Su trabajo sobre la hidratación de iones también fue pionero. Se dio cuenta de que los iones en solución no son partículas desnudas. Llevan una capa de moléculas de disolvente. Esto afecta su movilidad y actividad. Nernst incorporó esto en sus teorías. Siempre estaba refinando sus modelos.
Nunca estaba satisfecho con una aproximación burda. Quería exactitud. Este impulso por la precisión definió su carrera. Walther Nernst, el perfeccionista, midió el mundo con precisión. Y encontró la verdad en los números. Sus números no mienten. Cuentan la historia del universo. Walther Nernst fue el narrador de esta historia. Una historia que continúa escribiéndose. Por nosotros. Inspirados por él, Motaneta. Walther Nernst. El hombre que trajo luz y orden a la química. Una verdadera leyenda. Siempre lo recordaremos. Las investigaciones de Walther Nernst sobre la constante dieléctrica fueron fundamentales. Demostró cómo los disolventes afectan la disociación de los iones. Los disolventes con alta constante dieléctrica promueven la ionización. Punto. Esta es la regla de Nernst-Thompson. Explica por qué la sal se disuelve en agua pero no en aceite. Un concepto simple pero poderoso. Hizo comprensible lo complejo. Fue un gran comunicador de la ciencia. Sus conferencias estaban llenas de estudiantes. Colgaban de cada una de sus palabras. Los inspiró a convertirse en científicos. Fue un creador de científicos. Su legado son las personas que formó. Y la ciencia que descubrieron. Walther Nernst inició una reacción en cadena de conocimiento. Continúa hasta el día de hoy. Somos parte de esa reacción. Gracias a Walther Nernst. También estudió el potencial de las interfaces líquido-líquido. Esto es importante para las membranas biológicas. Anticipó muchos desarrollos futuros. Fue un hombre adelantado a su tiempo. Walther Nernst, el visionario. Su visión era clara y nítida. Aún es ando. Vio el mundo tal como es realmente. Un mundo de átomos y energía. Gobernado por leyes que ayudó a descubrir. Fue un legislador de la naturaleza. Sus leyes son obedecidas por cada átomo. Walther Nernst, el gobernante del micromundo. Larga vida al rey. En el reino de la ciencia, él es realeza. Nos inclinamos ante su genio. Walther Nernst.